Señor, a todos los amigos, vecinos que están en este día. Bueno, yo en esta oportunidad quería contar mi testimonio para la gloria de Dios, ya que muy pocas veces lo pude contar y bueno, y el Señor ya estaba amonestando a mi vida, ¿no? La verdad que muchas veces con los nervios, muchas veces uno se pierde, ¿no? Y es tanto los nervios que uno tiene que bueno, me hice acá una carpetita para poder contarle bien lo que el Señor ha hecho en mí, en mi vida, lo que el Señor ha obrado grandemente en mí, así que si en este día puede abrir su corazón al Señor y pueda escuchar cómo el Señor obra y opera en nuestras vidas cuando nosotros le creemos, ¿no? Cuando nosotros abrimos su corazón al Señor. Y en este día, bueno, quería contarle que yo a los 16 años de edad tuve un intento de suicidio. Y la verdad que la raíz de todo esto vino porque desde muy chica, ¿no? He pasado muchas cosas en mi hogar, ¿no? Hubo mucha falta de amor hacia mí, ¿no? Mucha falta de contención, del cuidado de mi mamá, tal vez, ¿no? A los 2 años fallece mi papá, ¿no? Nos quedamos, mi mamá se quedó con mis 3 hermanas y 2 varones, ¿no? Ella sola criándonos, ¿no? Y bueno, ella hacía lo que podía, ¿no? Con nosotros, pero a los 5 años, sin más no recordar, ella se vuelve a casar con otra persona y vuelve a tener 2 hijas más, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron a surgir los problemas, ya desde mis 10 años recordando, ¿no? Empezaron los problemas, donde yo ya tenía más conciencia, ya veía más las cosas que estaban sucediendo, y en mi hogar, bueno, había muchos pleitos, ¿no? Muchas peleas, mi padrastro empezó a tomar, ¿no? Bebida alcohólica, él se hundía en el alcohol, ¿no? Muchas veces, y eso atraía mucho problema en mi hogar, ¿no? Ya que muchas veces él le levantaba la mano a mi mamá, él también muchas veces había conflicto con nosotros, con sus otros hijos, ¿no? Con mis hermanos, había peleas también verbales, y no solo verbales, sino que también se peleaban con las manos también, ¿no? Y todo eso, bueno, yo venía arrastrando y venía guardando, ¿no? En mi corazón, ¿no? Ya que no podía tener a nadie que me pudiera contener a mí. Yo me guardaba sola mis cosas en mi corazón. Siempre en las noches podía, cuando dormía, no podía llorar a Dios, lloraba porque no tenía a mi papá conmigo, ¿no? Yo le preguntaba al Señor que por qué no estaba mi papá, por qué no nos cuidaba, por qué él se lo había llevado, ¿no? Y todas esas cosas yo le reclamaba al Señor, ¿no? Y bueno, y así fui comenzando mi vida, caminando en mi adolescencia, siempre sola, ¿no? Mi mamá muchas veces no sabía cómo criarnos, ¿no? No tenía, no sé cómo decirlo, pero ella no podía, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y fue así que también a los 12 años sufrí 2 intentos de abuso de parte de familiares míos, ¿no? Muy cercanos, pero le doy gracias a Dios porque el Señor me guardó de las manos de esos hombres, el Señor cuidó mi vida, y sabe que ese día recuerdo que llegando a mi casa, ¿no? Yo estaba en mi pieza y lloraba mucho porque me había acontecido eso, ¿no? Y porque no lo podía contar, porque no lo podía hablar con nadie, ¿no? Recuerdo que mis hermanas se acercan a mí y me preguntan qué te pasa, ¿no? Y yo le decía que nada, que no me pasaba nada, ¿no? Y yo pienso que muchas veces nosotros al sentirnos tan solos, ¿no? Muchas veces pensamos que nadie nos va a entender, que nadie nos va a ayudar, ¿no? Que nadie nos va a creer, ¿no? Lo que estamos pasando, ¿no? Y así fui creciendo. Ya a mis 13 años yo tenía pensamiento de huir de mi casa, ¿no? Me quería ir de mi casa, quería salir de esos problemas, porque la verdad que yo solamente me sentía bien estando en la calle, ¿no? Con los amigos, corriendo de acá para allá. Yo estaba bien, capaz que me veía feliz, contenta, pero sabe que cuando yo llegaba a mi casa, yo ya no era la misma, ¿no? Yo ya no era la misma persona, yo ya tenía dolor, no quería estar en mi casa, ¿no? Porque a pesar que nosotros congregábamos, íbamos a una iglesia, ¿no? Pero muchas veces estamos en la iglesia, pero verdaderamente no conocemos el poder de Dios. Y yo no conocía este poder de Dios, ¿no?
Fue así que bueno, a los 13 años ya empezaba a planificar en mi mente cómo podía hacer para salir de mi casa, para ser feliz, ¿no? Decía yo. Y bueno, entonces decía, bueno, voy a buscar un hombre, una persona que me ame, decía, y bueno, y ahí yo voy a ser feliz y me voy a casar y voy a salir de mi casa, ¿no? Y siempre era una persona que siempre quería planificar toda mi vida, ¿no? Y a pesar de que muchas veces Dios en nuestros corazones siempre trata de hablarnos, ¿no? Pero bueno, a veces con tantos problemas uno no puede escucharlo mucho al Señor, ¿no? Y cuando no hay nadie muchas veces lo que tienen que estar muchas veces no están, ¿no? Pero Dios sí estaba, ¿no? Entonces recuerdo que, bueno, encontré ese amor de mi vida, ¿no? En mi adolescencia. Recuerdo que, bueno, me enamoré de esta persona, era la persona perfecta, la persona que siempre estaba conmigo, que me ayudaba, que yo era feliz estando con esta persona, ¿no? Era muy feliz estando con esta persona, pero sabe que a los 2 años que pasaron, esta persona me engaña, ¿no? Sufro una decepción, una desilusión muy grande, ¿no? Y volví a caer otra vez, mi estado empezó a ser peor del que ya estaba, ¿no? Porque empezaba a sufrir, porque no lo tenía conmigo, porque no podía superar que él no estaba conmigo, que él ya se había ido con esta persona, que había empezado a tener hijos, se formó su familia, ¿no? Pero bueno, así comenzó toda mi vida, yo sufriendo, ¿no? Un día recuerdo que tuve una discusión con una persona, discutíamos, él me vino a empezar a decir muchas cosas a mí feas, ¿no? Y bueno, yo venía cargando tantas cosas que ese día recuerdo que yo estaba en el hogar de mi hermana, en la casa de mi hermana, que ella vive en un departamento de 3 pisos. Recuerdo que yo estaba ahí en su casa, ¿no? Y esta persona venía a hablarme, a decirme, y todo el tiempo venía a decirme cosas feas, ¿no? Y yo empezaba a pensar en mi mente, empecé a recordar todas las cosas que venía viviendo, y entonces el enemigo empezó a trabajar en mi cabeza, en mi mente empezó a trabajar. Y me empezaba a decir, y bueno, ¿para qué vas a seguir viviendo? ¿Para qué? Si nadie te quiere a vos, si nadie te ama, a nadie se preocupa por vos, ¿para qué vas a seguir viviendo si a vos a nadie le importas? A nadie le importás, ¿no? Y fue así que ese día yo estaba pero tan cargada, yo ya no podía más con mi vida. No podía más, yo ya no sabía qué hacer. Ese día estaba en ese cuarto de mi hermana, que me acerqué al cuarto de la pieza de mi hermana y me acerco a la ventana, ¿no? de ese departamento y me paro en la ventana, digo yo de acá me muero, acá me mato, decía yo no voy a vivir más, yo no quiero vivir más. Y en realidad dentro de mi corazón yo no quería eso para mí. En realidad yo quería otra cosa, pero no encontraba la salida y no había nadie que me ayudara, ¿no? Entonces recuerdo que, bueno, acercándome me tiro, ¿no? Me tiré de ese 3er piso. No sé cuántos minutos pasaron, pero solo recuerdo que despierto en el suelo, ¿no? Despierto con mi hermana llorando al lado mío, había algunos vecinos alrededor mío y la ambulancia que venía en camino, ¿no? Y recuerdo yo llorar, ¿no? Decir que me iba a morir, que en ese momento yo me iba a morir, pero en realidad no era así. Dios tenía otro plan, Dios tenía otro propósito con mi vida, ¿no? Que yo no comprendía y yo no podía entender el plan y el propósito que el Señor tenía conmigo. Recuerdo que me despierto, ¿no? Y me llevan hasta el médico, hasta el hospital, ¿no? Y recuerdo que yo iba cantando una alabanza, ¿no? Que decía que era mi error todo lo que estaba pasando, pero que el Señor estaba conmigo aún así. Y sabe que el Señor me guardó grandemente, no me pasó nada en mi cabeza, el Señor cuidó mi cabeza de que no haya tenido una fractura ni nada. Tuve fracturas de pelvis, tuve fracturas en mi pelvis, donde estuve 3 meses sin poder caminar. Tuve una fractura también en uno de mis hombros también. Y así estuve, ¿no? Yo con mi vida, Dios me sacó y Dios me levantó. Al 3er mes Dios me levantó. Yo estaba sana para la gloria de Dios, ¿no? Yo estaba sana para la gloria del Señor, pero sabe una cosa, ahí no termina todo. Porque a pesar de que Dios me guardó, a pesar de que Dios cuidó de mí, mi vida seguía siendo la misma. Yo tenía una vida vacía, una vida sin el Señor, y a pesar que iba a la iglesia, pero tenía una vida sin el Señor todavía, ¿no? Y aún así recuerdo que nuevamente, ¿no?
vuelvo a pensar y a meditar en mi mente, decía, yo voy a salir de esto otra vez. Yo volví a planificar mi vida nuevamente, decía, bueno, yo ahora voy a olvidarme de todo lo que pasó antes, con esta persona que yo tanto amaba, me voy a olvidar de esta persona y voy a hacer una nueva vida otra vez. Y así fue que me encontré con quien hoy es mi esposo, ¿no? Decía, bueno, me voy a casar otra vez. Bueno, no me había casado, pero me iba a casar, quería casarme, ¿no? Quería salir de la vida en la cual me encontraba, ¿no? Quería ser feliz, la verdad que yo buscaba ser feliz y no podía, no encontraba ser feliz, ¿no? Y así que, bueno, me caso con mi esposo, ¿no? Con que hoy estamos con mi esposo, nos casamos y sabe que no terminan los problemas ahí para mí. Porque sabe que mi esposo era una persona muy cerrada, mi esposo era una persona en la cual no era demostrativo ni de afecto, ni de cariño, ni de nada, ¿no? Y yo la verdad que era una persona que necesitaba a esa persona al lado mío y no la podía tener porque no era así. Y venían y surgían los problemas y las discusiones con él y los reclamos, que por qué vos así, por qué vos sos asá, porque vos no me entendés a mí. Y venían los problemas, ¿no? Para mí. Seguía yo en la misma situación y bueno, y recuerdo que un día se presenta nuevamente, ¿no? Esta persona del pasado, ¿no? Esta persona que yo en su momento no podía superar y se presentó a mi vida y me invitaba de acá y me invitaba para allá y yo decía, no, yo no quiero, yo quería que mi matrimonio esté bien, ¿no? Quería que los dos estemos bien y yo luchaba para que estemos bien. Y un día agarro y pienso nuevamente, planeaba mi vida, digo, bueno, voy a tener una hija, decía yo. Bueno, voy a tener una hija y cuando nazca mi hija decía, bueno, ahí vamos a ser feliz, decía yo, ¿no? Y fue así, que Dios me concedió, sabe que yo no podía tener hijos, porque los médicos me habían dicho así, después de la fractura que yo había tenido en mi pelvis. Pero el Señor fue grande en su amor y su misericordia. Y el Señor me dio ese regalo de tener a mi hija que hoy alaba al Señor y glorifica el nombre del Señor. Pero sabe que no termina nada y todavía sigue los problemas. No cambiaba nada, ni estando mi hija conmigo, mi matrimonio podía ser restaurado y podíamos ser felices. Porque la verdad que no comprendía que él también tuvo una vida difícil, ¿no? Y a veces no entendemos nosotros, ¿no? Eso, queremos que solamente nos brinden a nosotros el cariño, el amor, pero bueno, el Señor ha estado conmigo ahí en todo momento, ¿no? Así que, como le contaba, ¿no? Esta persona se acerca a mí, me ofrece salir, me habla de cosas, me dice cosas lindas, ¿no? Y él teniendo su familia y todo, ¿no? Entonces, que yo un día ya me cansé, estaba cansada de mi matrimonio, ya estaba cansada de ser infeliz. Y le empiezo a aceptar a esta persona las salidas. Y empecé a salir con esta persona, a tomar un café, iba otro día, iba a tomar un café con esta persona, ¿no? Hasta el momento que de tanto salir, ¿no? Esta persona me convence, ¿no? Diciéndome que bueno, que se iba a dejar a su familia y se iba a venir conmigo, porque yo pensaba y decía, bueno, si este deja a su familia, yo iba a estar con él, ¿no? Iba a dejar la mía también. Nos habíamos separado con mi esposo por ese motivo. Y bueno, y fue así que yo me entregué a los brazos de este hombre. Y fue el peor error que yo tuve en mi vida porque yo la verdad creía en esta persona. Pero ¿sabe lo que me pasó? Al otro día esta persona me rechazó, esta persona me desechó, me dijo que no me amaba, ¿no? Y así estamos muchas veces nosotros, ¿no? Buscamos en el hombre, buscamos en las personas lo que no nos va a dar ellos. Solamente Dios nos puede dar la felicidad en nuestras vidas, ¿no? Así que ahí empezó, mi vida se empezó a desmoronar. Me empecé a destruir, estaba destruida. Estaba, pero hecha a pedazos estaba, porque no lo podía creer, no podía creer que esto me estaba pasando a mí, ¿no? No podía creerlo. Estaba tan rota por dentro, ¿no? Estaba como una vasija así cuando se rompe, ¿no? Y se hace picadillo que no la podés pegar con nada ya. Así estaba. Y en ese momento vino el Señor a mi vida.
Así como muchas veces el Señor se acercó, en ese momento se volvió a acercar el Señor a mi vida. Y yo tuve que abrir mi corazón al Señor porque ya no había salida para mí. Porque ya no me podía construir como antes. Porque yo antes me pasaba algo y bueno, me construía. Y bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a salir, decía. Pero el Señor permitió que yo pasara, que yo estuviera así, hecha a pedazos. Y sabe que el Señor muchas veces permite en nuestra vida esto. Que lleguemos hasta este punto, muchas veces, de estar todo roto, para que nosotros podamos escuchar a Dios, para que podamos saber que solo Él puede rescatarnos, porque donde ya nosotros no podemos pegarnos, ¿no? El Señor hace algo nuevo, hace una vasija nueva para nuestras vidas, ¿no? Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo y empezó a hablarme y a decirme, mirá Raquel, vos hiciste esto mal acá, hiciste esto mal allá, pero no lo hizo el Señor porque el Señor me quería condenar o por algo, no, porque el Señor quería rescatarme. Y yo me agaché mi cabeza y le dije, sí, Señor, tienes razón. Y empecé a humillarme delante del Señor y empecé a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, límpiame. Y ahí empezó mi trato con Dios. Yo iba a la iglesia, como le decía, pero no conocía a Dios. Y ahí empecé a conocerlo a Dios. El poder de Dios empecé a conocer ahí. Empecé a abrir mi corazón al Señor, empecé a leer su palabra como nunca lo había leído. Y el Señor la hablaba cada vez tras vez, cuando cada vez leía su palabra. Empecé a orar, a gemir, a llorar delante de su presencia en mi cama, en mi intimidad con Dios. Y sabe que fui a hablar con mi esposo, porque estábamos separados. Y le fui a decir, y le conté todo. Le dije, mirá, pasó esto, esto y lo otro. Mi esposo me aceptó, sí, pero no fue fácil, no fue fácil. El Señor empezó a tratar conmigo y cada vez que hablaba conmigo el Señor, yo seguía con esas cosas en mi corazón de que mi esposo cambiara, ¿no? Y yo le seguía diciendo, no, pero vos tenés que... Y quería que mi esposo cambiara a todas costas, pero sabe que un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, primeramente sos vos, primeramente vos tenés que cambiar. Y así fue que tuve que empezar a sacar y tuve que agachar mi cabeza y decirle que sí al Señor. Y empecé a cambiar mi vida. El Señor me empezó a ayudar a cambiar y a limpiar mi vida. Y sabe que cuando yo menos me di cuenta, el Señor empezó a obrar en mi esposo también. Y hoy mi esposo es un siervo de Dios. Y el Señor restauró nuestro matrimonio para la gloria de su nombre. Porque para Dios nada es imposible. Solamente tenemos que entregar nuestro corazón al Señor. Si tú le entregas tu corazón, si tú le entregas tu vida a Dios, yo te puedo decir que con certeza que Dios va a obrar. Va a obrar porque Él tiene todo poder para obrar. El Señor sacó toda raíz de amargura de mi vida. Me ayudó a perdonar a aquellos que me hirieron, que me lastimaron. El Señor hizo una obra tan grande. Así que en este día que pueda abrir su corazón. Que pueda creer en este Cristo vivo de poder, que no pierda más su tiempo con este mundo, con estos placeres que el mundo da, porque solamente el enemigo quiere destruirnos. Pero Dios vino a darnos vida, a darnos una vida en abundancia. Y en este día, con el permiso de los hermanos,